No, sí, hay más personas conectadas. Ahí sí. Bien. Vamos a dar comienzo a la jornada de talleres del día de hoy. Partiendo entonces con el taller de producción de fenomenologías y análisis histórico crítico para la enseñanza de las ciencias, caso las pilas voltaicas y el inicio de la electroquímica. Quien dicta este taller es Marina Garzón, docente del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Estudió licenciatura en Física e hizo su maestría en Historia de las Ciencias en la Universidad Autónoma de Barcelona. Voy a compartir un poco esto. Ahí sí. Cursa estudios doctorales en didáctica de las matemáticas y las ciencias experimentales en la Universidad de Barcelona. Actualmente participa del grupo de investigación, estudios histórico-críticos y enseñanza de las ciencias de su misma universidad. Así que, Marina, muchas gracias. La sala es completamente suya para iniciar su taller. Bien, muchísimas gracias, Francisca, por la presentación. Bueno, en realidad nosotros nos estamos presentando en este momento como grupo de investigación. Nuestro grupo, como decías ya, es el Grupo de Estudios Histórico-Críticos y Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional. Y me gustaría compartir con ustedes quiénes somos el grupo de investigación. Entonces tenemos al profesor José Francisco Malagón, que aparece allí en pantalla, el nombre por lo menos. La profesora Sandra Sandoval, quiero presentarles a la profesora Sandra Sandoval, quien es en la actualidad la persona que dirige, comparte la dirección del grupo. Está también participando con nosotros. Aquí estoy, no sé si tengo la cámara encendida o apagada, no sé. Sí, tienes la cámara encendida y ya te estás viendo. Vale. Nos acompañan también algunos de nuestros monitores de investigación que van a participar del taller y que nos van a colaborar con la presentación de algunas actividades. Bueno, en la tarde de hoy para nosotros pues es un honor poder compartir con ustedes este trabajo que hemos venido desarrollando y en relación con la actividad que desarrollamos, como el nombre de la presentación lo señala, estamos interesados en análisis históricos de la ciencia, a los que hemos llamado análisis histórico críticos y que tienen como fin la enseñanza de las ciencias. En este estudio de caso, nosotros queremos a través del efecto voltaico y la organización de magnitudes poder presentar para ustedes los siguientes objetivos. El primer objetivo es poder exponer la perspectiva que hemos venido desarrollando en el grupo de investigación en relación no solamente con los análisis histórico-críticos con fines pedagógicos y en particular con relación a la formación de profesores de ciencias, sino la perspectiva en general, que es una perspectiva a la cual hemos llamado perspectiva fenomenológica. El segundo objetivo importante para nosotros en la tarde de hoy es poder presentar una organización de actividades experimentales a través de este estudio de la pila voltaica y que sea evidente cómo este tipo de trabajos pueden ser presentados o desarrollados en contexto de enseñanza. Siguiente, por favor. En relación con estos estudios histórico-críticos, nosotros hemos venido estudiando un trabajo que tiene que ver con el inicio de la electroquímica y alrededor de todo este trabajo que hemos desarrollado en electroquímica, la tarde de hoy vamos a compartir con ustedes un aspecto que tiene que ver con la electricidad voltaica y con el trabajo particular de Alessandro Volta. Y los fragmentos que hemos seleccionado para ustedes de estos estudios históricos vienen organizados desde un texto que él aborda, que es sobre la electricidad excitada por el simple contacto de sustancias conductoras de diferentes especies.
tiene como eje el ejercicio experimental que consiste en la construcción de la pila voltaica. Y vamos a dar inicio entonces con algunos fragmentos de la obra de Volta, mediante los cuales nosotros nos permitimos hacer unas ciertas réplicas del trabajo experimental que él hace para obtener algunas conclusiones sobre cómo se organizan las magnitudes de este efecto voltaico y los diferentes aspectos que tiene Volta en consideración para llegar a formalizar este tipo de efecto. Volta nos señala lo siguiente. Cuando hace su estudio de la pila voltaica, él inicialmente lo que hace es tener diferentes discos de metal. Dice aquí en su texto docenas de pequeñas placas redondas o discos de cobre, de latón o mejor de plata, de 1 pulgada de diámetro más o menos y de un número igual de placas de estaño o mucho mejor de zinc. En general, tanto las dimensiones como la forma de las piezas metálicas es arbitraria. Se debe solamente tener cuidado de disponerlas cómodamente las unas sobre las otras en forma de columna. Este trabajo alrededor de la pila voltaica termina siendo muy interesante porque es a partir de estas disposiciones que nos señala Volta a través de este fragmento que es posible en la historia de las ciencias poder producir corrientes continuas. Lo que se conocía hasta antes de Volta en términos de la electricidad, principalmente era la electricidad, lo que hoy día llamamos electrostática o electricidad estática, y sin embargo, a partir de la pila, es posible generar otra serie de efectos que están relacionados con lo que hoy nosotros conocemos de las pilas y que está relacionado con los circuitos eléctricos. Siguiente, por favor. Estos trabajos, estos fragmentos que ustedes ven allí han sido fragmentos que han sido traducciones de la obra de Volta que se han hecho al interior del grupo de investigación o se han utilizado documentos auxiliares y a través de los cuales pues nosotros podemos hacer un análisis, lo que hemos llamado análisis histórico crítico y que nos permite comprender el funcionamiento. Aquí en la figura ustedes encuentran dos distribuciones que hace Volta en relación con estos metales. En la figura número 1 ustedes van a encontrar lo que él llama el aparato de columna y a mano izquierda van a encontrar el aparato original que se encuentra pues ubicado en la Universidad de Pavia. Y como ustedes ven, es un apilamiento, dice él, en la figura se muestra un arreglo de parejas de platos metálicos de materiales diferentes, los que él privilegia plata y zinc, entre ellos, interpuestos entre cada pareja de metales hay un disco de cartón o piel que está embebido en agua salada, que es lo que ustedes aprecian en la figura. Por otra parte, él con los metales también hace otra distribución a la que le da el nombre de la distribución de corona de tazas, que es la figura 2 que ustedes encuentran allí. Es notorio dentro de esa organización que él pone las piezas metálicas una tras otra, de tal manera que se va organizando un circuito de metales. Y la forma de poder generar el fluido que él llama el fluido eléctrico es cerrando ese círculo o circuito de metales y al que Volta llama círculo conductor. Sería lo que hoy en la actualidad nosotros denominamos el circuito eléctrico y del cual sabemos que debe estar completamente cerrado para que haya producción de electricidad. El siguiente, por favor. A continuación, nosotros vamos a mirar a través de otro fragmento de Volta qué es lo que él hace para conseguir estos efectos al interior de esos circuitos. Volta nos señala lo siguiente: coloco horizontalmente sobre una mesa o una base cualquiera uno de los platos metálicos, por ejemplo, uno de plata
y sobre este primero adapto un segundo plato de zinc. Sobre este último extiendo uno de los discos mojados, seguidamente otro disco de plata, seguido inmediatamente uno de zinc, al que hago seguir otro disco mojado. Siguiente, por favor. A través de esta distribución, Volta nos va a empezar a compartir los efectos que él va a percibir y la forma en la que los percibe. Dice Volta, aplico en la piel, como decía, un poco de presión, alguna de las partes delicadas, frente, punta de la nariz, párpados, bien humedecidas, contra la punta de un hilo metálico, que comunicará convenientemente con el otro extremo de dicho aparato. En otras palabras, lo que está haciendo Volta aquí es cerrando el circuito de la pila voltaica con sus propios órganos. Y él lo que va a hacer es detectar los efectos de ese aparato voltaico a través de su cuerpo. Dice lo siguiente, siento en el momento en que se cierra el círculo conductor, en el lugar de la piel en la que se produce el contacto y un poco más allá, un golpe y un pinchazo que pasa rápidamente y se repite tantas veces como se interrumpe y se restablece el círculo. A través de estos fragmentos nosotros notamos cómo Volta hace un ejercicio inicial para producir el efecto y otro ejercicio que le permite poder determinar las intensidades de ese efecto que se está produciendo a través, como decíamos anteriormente, de las sensaciones que se producen sobre su propio cuerpo. A través de este tipo de organización de las sensaciones que él percibe, logra señalar que si el círculo conductor permanece cerrado con los órganos de su cuerpo, entonces el efecto se produce. Si se rompe el contacto en alguna de las partes del círculo, por ejemplo, separando dos de los metales o quitando una parte del órgano que él pone en contacto con uno de los extremos de la pila, el efecto se interrumpe y cesa. La tarde de hoy nosotros esperamos reproducir con ustedes el efecto voltaico para entender un poco no solo el trabajo de Volta, sino también el funcionamiento de este tipo de aparatos y la forma de organizar ciertas magnitudes que nos permite este trabajo experimental. La pregunta que nos hacemos es, ¿y nosotros qué es lo que queremos detectar? En primer lugar, nosotros solicitamos para los participantes una serie de materiales que nos permitieran producir los efectos que estamos interesados en detectar. Estos materiales son monedas de diferentes metales o diferentes metales, papel aluminio, bombillo LED pequeño, cartón paja cortado del tamaño de las monedas y cables de conexión. Los bombillitos LED los usaremos para mirar la intensidad de los efectos que se puedan producir según las disposiciones de los metales. En las figuras ustedes ven piezas metálicas, aluminio, cobre y los diferentes cartones con los cuales se dan los apilamientos. En la segunda imagen, la imagen de la derecha, ven ustedes los cartoncitos que se encuentran embebidos en las sustancias como lo ha hecho Volta. Siguiente, por favor. Para poder desarrollar el taller, nosotros pues estamos digamos, estaremos dando las indicaciones que permitan desarrollar las experiencias. Vale la pena resaltar que cuando nosotros no estamos en la virtualidad, sino en la presencialidad con nuestros estudiantes, procuramos que estas indicaciones no sean cerradas, es decir, que los estudiantes tengan la posibilidad de explorar con los instrumentos que utilizan y por lo tanto generar actividades abiertas donde las preguntas están dirigidas por los grupos de trabajo y por sus propios intereses cuando hacen las distribuciones de estos materiales. A diferencia de Volta, que como vimos utilizaba su propio cuerpo como detector de la electricidad,
nosotros vamos a utilizar los bombillos LED como detectores, dado que se necesitarían apilamientos de muchas láminas de metal para tener efectos que podamos sentir con nuestros propios cuerpos. Inicialmente nos centraremos en las piezas de metales. Aquí pediría por favor a los anfitriones si permiten abrir los micrófonos y las cámaras que se puedan proyectar para poder ir dando las diferentes instrucciones al público que nos está acompañando. Inicialmente, abrir sus micrófonos sin problemas. Dime. Que todos pueden abrir sus micrófonos y cámaras sin problemas. Ok, ya. Es que yo solamente veo una parte, no los veo a todos en la presentación. O sea, tengo acceso por una parte a la presentación y solamente a una de las personas, no al grupo completo. Si desea, puede dejar de compartir quien está compartiendo o necesita... Tienes, perdóname, le doy una instrucción. Tienes que hacer en la parte superior de esta cuadrita, hay varias opciones. La última opción, donde está la ventanita con las cámaras, en la última opción hay una que tiene muchos cuadritos y ahí te permite ver todos. No sé si me hice entender. Sí, pero no me los deja ver. Donde dice entonces es como problema mío, ¿verdad? Lado a lado galería, ese también puede ser una opción. Sí, sí. Pero si quieres, quito la presentación y ya vas a ver. No. Ya los encontré, sí. Ya ahora los estoy viendo. Ya, súper. Y ahora sí los estoy viendo. Sí. Aquí están. Bien. Lo que yo no sé es si cuando la abro yo queda tapándose la... No, okay. Ya se están viendo todas. Sí. Y puede abrir su cámara sin problema. Bueno. Bien. Voy a permitirme hacer una pregunta aquí para Diego. Diego, si tienes los materiales allí. No, es que a nosotros no nos mencionaron lo de los materiales, solo nos mencionaron que era una charla como un taller abierto y eso. Ah, ok. Vale, perfecto. No nos llegó el detalle de los materiales. Si no, aquí tendríamos todo el montaje. Bien, entonces lo ideal, como no tenemos los materiales, es poder seguir la organización que nos están presentando en pantalla, Angélica, Fernanda Rincón, Luisa García. Y a través de lo que ellas nos puedan compartir en relación con las mediciones que están haciendo con los apilamientos que van a producir, pues que ustedes puedan tener como una idea de la organización del taller. Entonces, inicialmente, lo ideal es poder apilar las diferentes piezas de metal sin utilizar los cartones. Es decir, metales uno sobre otro, y se utilizará el bombillito LED para mirar algún efecto. Entonces, no sé si se puede compartir alguna de las, en principal, alguna de las cámaras. En mi caso estoy usando monedas de 100 pesos colombianos y papel aluminio. Listo, entonces para mi caso yo uso monedas de 1 peso colombianas con también una moneda de 5 pesos también colombiana y vamos apilando de manera que queden intercaladas las monedas. En mi caso también estoy utilizando monedas de 1 peso colombianas, pues por cierto, estas ya no se utilizan en Colombia, son bastante antiguas, pero pues son las que nos sirven para el experimento. También estoy utilizando un cable de conexión y el bombillo LED. Se debe tener en cuenta también que la moneda que se usa en la parte de abajo no es la misma que quede en la parte de arriba para ver si se puede ver algún efecto en el LED. En este caso, teniendo solo monedas de 1 peso,
podemos darnos cuenta que el LED no tiene ningún efecto, o sea, no prende. Sí, no sé si alcanzan a notarlo. Vamos a ver. Las prácticas del LED. En este caso el LED no prende, pero podemos comprobar también con el multímetro. Si tiene algún... Tampoco se observa que el LED encienda, en este caso, pero pues también lo que dice mi compañera, se puede mirar qué tanta cantidad de voltaje o corriente pasa por este apilamiento y ahí generar Como pueden observar en el el voltímetro. efecto que se genera. En mi caso tampoco prendió el bombillito LED. Bien, la primera pregunta que uno se haría es ¿cuál es la causa de que no se presente algún efecto? Y pues para poder identificar las causas de la no presencia del efecto tendríamos que identificar siguientes operaciones sobre los materiales que nos permitan tener alguna deducción. Siguiente, por favor. De este primer ejercicio lo que nosotros podemos decir es que si colocamos únicamente en contacto entre metales sin los cartones humedecidos no alcanzaremos a detectar los efectos. Por lo tanto, la segunda parte que nosotros vamos a hacer es continuar con el diseño de Volta, pero a diferencia del que él propone, vamos a utilizar inicialmente solo una sola clase de metal. Y los cartones humedecidos en vinagre y nuevamente los vamos a conectar al bombillito LED en los extremos de la pila. Entonces aquí volvemos a usar la moneda de $1, la cual pues es la misma que utilizamos en la anterior experiencia. Aquí ya tenemos cartoncitos remojados de vinagre. Tenemos también los dos cables de conexión y el LED. En mi caso estoy utilizando como metal la moneda de 100 pesos, únicamente. En mi caso también estoy utilizando la moneda de $1. Entonces a continuación muestro aquí en el vasito los cartones que tengo remojados. Aquí estaban secos y aquí los remojé en vinagre. El apilamiento se va haciendo moneda, cartón pues remojado de vinagre, moneda, cartón remojado de vinagre. También es importante tener en cuenta que para realizar el experimento también es importante utilizar los guantes, ya que el ácido te puede pegar las manos. Mientras prepara la experiencia, como les comentábamos, este taller va a quedar grabado y se va a subir a las redes de la SOCHEP. Entonces, quienes quieran replicar este experimento, ¿hay alguna otra medida de seguridad que ustedes recomienden, además de los guantes, por ejemplo? ¿Una superficie en particular, quizás? Si se No, en pudiera, principio no habría. si digamos hay gente que le molesta bastante el olor del vinagre, entonces también podría ser tapabocas. Ya sé. Gracias, Fernando. ¿Y el vinagre, algún tipo de vinagre en especial? Porque aquí tenemos varios tipos. Pues aquí normalmente estamos usando el vinagre blanco. Entonces, Pero no tendría que ser ningún tipo de vinagre en particular. Cualquier vinagre que tengan en casa podría ser utilizado para la experiencia. aquí también tener en cuenta que la moneda no debe quedar en la superficie para que no haga contacto
con la otra moneda que está en la parte de abajo. O sea, siempre tiene que quedar diferente material, tanto arriba como abajo. Sin embargo, yo dejé pues la misma moneda que puse en la base y pues se puede constatar que no hay efecto en el LED. Entonces, a continuación, como vieron, ya apilé el cartón mojado en vinagre, humedecido en vinagre, y las monedas. Aquí podemos contar alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 9 monedas apiladas y entre ellas tengo el cartón. Entonces, pues a continuación voy a probar si se prende el LED. En mi caso tengo 7 monedas apiladas, entonces vamos a ver si hay algún efecto con el LED para... Como se puede observar, no sé si alcanzan a ver, el bombillo no enciende. Entonces, pues también podríamos hacer la prueba de si se mide la cantidad de voltaje con el multímetro. Como se puede observar, está subiendo un poquito, pero no marca mucho. Está en 0,03. Entonces, en realidad es muy mínimo lo que está marcando la cantidad de voltaje que tiene la pila con el apilamiento De un solo metal. de un solo metal, sí, señora. En mi Y caso solo- marca 0.12, también es muy leve. Por ejemplo, ahí ya dejo de marcar. Vamos a intentar otro. Sí, en mi caso también empieza a oscilar entre 3 y 2 y 0.2. Bien, como es posible apreciar, tenemos aquí los dos primeros casos. El primer caso, si colocamos únicamente en contacto los metales, nosotros no alcanzamos a percibir un efecto. Por otra parte, cuando utilizamos solamente el apilamiento de uno de los metales, tampoco se alcanza a producir algún efecto. Decíamos al principio, estos efectos van a ser identificados ya sea a través del LED, y con los multímetros. Siguiente, por favor. De esto podemos concluir que en relación con el apilamiento de un solo metal, no es posible producir el efecto voltaico, y en relación con metales solamente puestos ellos en contacto, tampoco tendremos un efecto como el efecto Volta. Ahora utilizaremos metales distintos, es decir, la combinación de los dos ejercicios anteriores, y en estos metales distintos apilaremos metal 1, cartón humedecido, metal 2, cartón humedecido, y así sucesivamente. Listo, entonces en mi caso volvemos y usamos la moneda de un peso. Colocamos el cartón humedecido y luego entonces ya no manejamos la moneda de un peso, sino manejamos este papel aluminio. Y lo colocamos. Se debe tener en cuenta el apilamiento de moneda, cartón, aluminio, y pues lo mismo de siempre, que debe tener no debe tener el mismo material tanto arriba como abajo. Como pueden observar, también estoy haciendo el mismo proceso de mi compañera. Moneda de un peso, cartón humedecido en vinagre,
y aluminio. En mi caso también estoy utilizando como metal 1 la moneda, seguido del cartón humedecido con vinagre, y como metal 2, papel aluminio. Bien. Este mismo apilamiento lo podemos observar a través del video entre el minuto 0 y el minuto 0:36. No sé por qué no me está funcionando. No está rodando, ¿verdad? No. No está rodando, pero bueno, las niñas están haciendo el mismo apilamiento. Ujú. A ver. Ahora sí, creo que tiene seleccionada la flechita como que dibuja más que la de... Sí, eso estaba viendo, pero no sé cómo le quito eso. Toda avispada. Hay que volver a apretar donde está el lápiz, tiene que volver a apretarlo. El que Ah, está sí, abajo. ahora sí. Ahí sí, creo. Bien, esa fue una serie de videos que nosotros preparamos para ustedes Ujú. en los laboratorios de la Universidad Pedagógica Nacional, de tal manera que se pudieran apreciar como algunos de los trabajos que nosotros hacemos en laboratorio para conseguir y detectar, para conseguir algunos resultados, detectar unos efectos y poder desarrollar nuestras propias experiencias. ¿Me dicen si ahora sí está rodando bien allá? Sí, 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 está bien. ¿Hay que escuchar el audio también? ¿O solo es el video? Solo el solamente- video. Después le ponemos música para el siguiente taller. No se preocupe. Entonces, en este, no sé si lo dijiste ya, Marina, en este utilizamos cobre y zinc, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a mirar entonces los resultados que van a obtener nuestras estudiantes. Hasta el Bueno. momento he apilado 11 moneditas. Entonces, pues ya miraremos con 12. A ver, como último dejé aluminio. Primero tengo la moneda y como metal 1 la moneda de $1. Encima está el apilamiento y por último dejo el aluminio. Entonces vamos a probar si llega a prender el bombillo LED. Bueno, aquí en este caso yo ya voy apilando casi 13 monedas. Ya termino aquí y revisamos y el efecto que tiene el LED haciendo la conexión con los dos cablecitos. Hasta el momento no se encuentra ningún efecto. También puede ser por el apilamiento de las, o sea, qué tantas monedas he colocado, pero pues si quiero saber, entonces puedo también medirlo con el multímetro. Como pueden observar, voy a hacer la medición ahora con el multímetro. Y esto está marcando
Está subiendo de 2.80 y, bueno, ahí va subiendo, está variando. No sé si alcanzan a observar. Sí se alcanza a apreciar. Entonces está en... Bueno, aquí en el caso mío ya enciende el LED. Entonces, Apagaste el micrófono, Angélica. a ver, enciende de varios tonos. Ahí se observa. Angélica, tienes el micrófono cerrado. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí. En mi caso también ya el bombillito LED me prende. Apilé alrededor de 10 monedas, ya las vuelvo a contar. Y utilicé monedas de 100, papel aluminio y cartón humedecido en vinagre. El orden fue moneda, cartón, aluminio. Y se repite varias veces, moneda, cartón, aluminio. ¿Podrías mostrarnos, Angélica, cuánto marcaría tu multímetro en relación con esa distribución? Sí, señora. Mi bombillo alcanza a prender levemente, lo que pasa es que por la luz no se alcanza a mirar. Voy a apagar la luz aquí el parte donde estoy. Tal vez lo alcancen a apreciar. Marca 2.14. Bien, gracias, Angélica. No sé si ya ustedes pueden observar y apreciar que el bombillito LED enciende. Entonces, ahora es momento, digamos, de revisar Con el con el multímetro qué tanto voltaje tiene este. Como pueden observar, el bombillo prende. ¿Sí están viendo? Sí, pero Ahí está el punto. estamos destacando a Luisa, ¿verdad? No sé. Ah, Y vale. ahora se está viendo. ¿Están viendo el bombillito LED prendido? Sí, es Alcanza a prender. color amarillo, Sí, señora, es color amarillo. verde, amarillo. Entonces ahí podemos observar que efectivamente prende el bombillito. Y Angélica ha hecho un movimiento que es interesante y es separar la plaquita. Vuelves a hacer el movimiento. Gracias. Separar una de las plaquitas y ver que allí no se produce efecto, por lo que el circuito estaría abierto. Y en el caso de cerrar el circuito, pues el efecto es posible de apreciar. Ahora voy a intentarlo con el bombillito rojo. Bueno, en este caso, el multímetro está generando un voltaje casi de entre 6 y 5 voltios, como se puede apreciar. A medida que se va mirando piso por piso, digamos apilamiento por apilamiento, también se puede observar qué tanto voltaje se incrementa la pila, como se observa en el multímetro. Bombillito rojo no prende. Bien. Vamos a continuar con el siguiente apilamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, a través del video vamos a ver una nueva distribución. En esta nueva distribución, lo que nosotros vamos a observar es una distribución donde tenemos los dos metales juntos y el cartón humedecido. En el siguiente orden: cobre, zinc, cartón humedecido, cobre, zinc, cartón humedecido.
Es decir, mantenemos un orden en la organización de parejas con cobre sin cartón humedecido. Bueno, en mi caso volvemos a utilizar los mismos materiales, tanto las monedas de 1 peso como el aluminio, y ya no van intercalados, sino va la moneda de 1 peso, el aluminio y el papel, el cartón humedecido. Ahora en mi caso, ya el cartón humedecido no estará en vinagre, sino que estará humedecido en alcohol, para ver si se evidencian los mismos casos que con el vinagre. Vamos a hacer el mismo apilamiento, la diferencia es que el cartón va a estar humedecido en alcohol. Con relación a la distribución anterior, que era metal, cartón humedecido, metal, nosotros podemos ver que en el caso anterior se produce un efecto. Sin embargo, la pila voltaica, la forma como la relata Volta en sus documentos, es en relación con esta segunda distribución. Metal 1, metal 2, cartón humedecido, metal 1, metal 2, cartón humedecido. Haciendo la distribución que la profe Marina está exponiendo con un solo piso, metal 1, cartón, metal 2, ya se aprecian valores en el multímetro de 0.44. Es decir, parece ser que esta distribución es un poco más efectiva que la distribución anterior, donde los metales están separados por uno de los cartones humedecidos. Cuando tenemos los dos metales juntos en contacto, los potenciales que se producen son mayores a la distribución anterior. Bueno, hasta el momento llevo apilado cuatro monedas, 4 pares de metales, y con el cartón humedecido, y de aquí revisaremos qué efecto tiene este. En mi caso tenemos 9 pilas, 9 moneditas de 1 peso, el mismo montaje con cartón, aluminio, la moneda, cartón, aluminio, la moneda, pues primero empezando por la moneda y terminando por el aluminio, solamente que este cartón ya no está humedecido en vinagre, sino que ahora está humedecido en alcohol. Entonces vamos a intentar prender el bombillito. Aquí ya utilizando los 2 cablecitos de conexión, entonces tenemos aquí, revisamos si el bombillito enciende y efectivamente enciende. Regálenme un momentico, ahí no sé si ya lo pueden observar y apreciar que el bombillito enciende. Regálenme un momentico, ya sé. Y esto nuevamente nos permite observar que esta distribución de dos metales en contacto y posteriormente el cartón humedecido parece ser una distribución que genera un potencial mucho mayor. Con este no prende, pero pues tengamos en cuenta también que anteriormente hice el apilamiento con 13 monedas, también pues pueden cambiar los efectos de acuerdo a la cantidad que uno utiliza. Vamos a colocar 10 monedas. Me voy a posponer a mirar qué pasa con el multímetro en este caso. A ver qué tanto voltaje tiene este apilamiento de casi 4
4 pares de metales. Y aquí Ahí. con estos 4 pares de metales es posible apreciar un valor sobre los 30 voltios. Y aquí vamos a revisar qué tanto voltaje tiene con el alcohol. Entonces, según ahorita, está pues muchísimo menos, pues no muchísimo menos, porque la anterior alcanzó a marcar en 3 punto algo más, y este solamente llega a 2.40 y 5 ha llegado. Entonces, pues sí se ve la diferencia de con el alcohol. Bien, En mi siguiente. caso, Perdón, Angélica, cuando quieras. En mi caso, había hecho una sola serie y había marcado 0.45, si no estoy mal, apilando 4 series. En el multímetro observamos que da un total de 1.53 oscilando. Se puede observar un aumento en el potencial con 4 pisos utilizando monedas de 100. Cabe resaltar que las monedas de 100 y las monedas de 1 peso colombianas son de diferentes aleaciones. Gracias, Angélica. Digamos que otra recomendación que deben tener a la hora de apilar, digamos, los materiales, es que, digamos, los cuadritos de aluminio deben estar cortados pues finamente para que no haya, digamos que una conexión con otro, digamos, otro material del mismo. Gracias, Luisa. Siguiente, por Algo favor. también importante es que el cartoncito, pues, o sea, como pueden darse cuenta, el cartoncito que esté cortado a la medida de la moneda. Entonces, que no esté tampoco muy grande ni muy chiquito, sino se va a convertir pues, en un problema para el experimento. Aquí ya apilé más moneditas para ver si con el alcohol llega a prender el bombillito. Porque ya nos dimos cuenta que con el vinagre efectivamente sí prende. En mi caso, aunque el potencial aumentó, todavía no se alcanzan a ver cambios en el LED. El LED no ha prendido con 4 series. Las series que están indicadas en el video de la diapositiva que estamos viendo. Metal 1. Dale. En mi caso tampoco prendió el LED, pero como pudimos darnos cuenta, sí cambia el voltaje. Vamos a realizar ahora el apilamiento solo moneda y aluminio. Bien. Pues recuerden cómo también ir limpiando su lugar, porque ahorita utilizamos vinagre y pues ahora estamos utilizando alcohol, entonces también tener en cuenta que las mezclas no se vayan a revolverse. Bueno, Por eso podemos comparar entonces los diferentes resultados que hemos obtenido. ¿Hay diferencias en los efectos a través de esas distribuciones? pues en el caso que yo veo sí hay diferencias, porque digamos que ahorita utilicé el vinagre y, o sea, refiriéndose como a las sustancias, ¿no? Porque una era vinagre y la otra alcohol. Con el vinagre sí me prendió el LED y con el alcohol ya no me prendió el LED, y también con el vinagre el voltaje era más alto que con el alcohol. Entonces, algo que a tener en cuenta si quieren que la pila prenda el bombillito LED es que pues en este caso es mejor utilizar el vinagre. Podemos ir haciendo como alguna síntesis de lo que hemos observado. Por otro lado, pues se debe tener en cuenta tanto el vinagre como el alcohol, pues son, el vinagre es un ácido y de tal manera que, digamos que la moneda cuando, bueno, la moneda es de una aleación
de zinc, cobre y aluminio. Entonces, al generar, digamos, este contacto con otro metal, pues también genera un amplio voltaje para ello, para generar dicho efecto de volta. Gracias, Luisa. Se puede decir también de las diferentes disposiciones que es necesario pues tener el cartoncito humedecido y no solamente basta con tener los dos metales o un solo metal. Eso es algo bastante importante también, pues como dijo la compañera, solo los cartoncitos humedecidos, pues también tiene que ver el metal que uno está utilizando. En este caso, pues con mis compañeras hemos utilizado el aluminio en estas apilaciones en donde sí nos ha encendido el LED. Bien, siguiente. Bueno, en este momento estaremos observando que para que se produzca algún efecto son necesarias ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que se han identificado? Se ha identificado, como señalaban nuestras estudiantes, que es necesario tener siempre dos metales en contacto y un conductor húmedo. En el caso del alcohol, cuando el alcohol es 100% puro, esta sustancia, aunque sea un líquido, no es un líquido conductor. Mientras que el vinagre sí sería un líquido conductor. Inicialmente, Volta suponía que la única causa de la acción eléctrica en la pila que él estaba construyendo eran los dos metales que se encontraban en contacto, y el cartón humedecido únicamente servía para mejorar el contacto. A medida que él va ganando comprensión sobre la organización de su pila, va notando que no todos los líquidos sirven para el funcionamiento de la misma, y que es necesario que ese líquido que se encuentra allí sea un líquido que va a llamar conductor de segunda clase, y por otra parte va a lograr identificar que ese conductor, sin ese conductor no hay efecto, no hay diferentes efectos, por lo que empieza a darle un lugar activo a estos conductores húmedos. Y señala entonces que para producir la electricidad al interior de las pilas siempre va a ser necesarios dos piezas de metal diferentes y un conductor húmedo, o bien dos conductores húmedos diferentes en contacto con un tercer material conductor. Por otra parte, nosotros podemos pensar en apilamientos de diferentes tamaños. Estos diferentes tamaños tienen que ver con qué tan grandes son, o qué tan grandes son las pilas, qué tantas parejas de series utilizamos, y poder comparar los efectos que producen unas en relación con la otra. Así que vamos a mirar apilamientos de diferentes tamaños en distribución metal 1, metal 2, cartón, pilas con menos parejas de metal, y la compararemos con mayores parejas. Por ejemplo, dos de nuestras estudiantes pueden hacer un apilamiento de 4, 6 y 8 piezas metálicas. No sé si de los participantes, Diego,
Diego, Francisca, Constanza, ¿tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir con nosotros? Y me gustaría consultar al momento de montar y desmontar con los cartoncitos que ustedes mencionaban que van humedeciendo en vinagre, ¿es necesario ir humedeciéndolos cada vez que se hacen montajes o con una vez ya es necesario? Tienen que estar, por ejemplo, no sé, aquí como estrujado, como estilando tal vez, o algo así. Esa es una buena pregunta, Francisca. Digamos, lo que nosotros hemos encontrado es que, digamos, teniéndolos una sola vez embebidos, ese que se llamará el conductor húmedo va a generar pues algún efecto durante la pila, pero ese efecto se va a ir disminuyendo. Ya. De tal forma que cuando se va disminuyendo, lo aconsejable es poder humedecer nuevamente el cartón. Pero sobre ese efecto que tú estás señalando, es necesario o sería necesario preguntarse por qué se va disminuyendo el efecto a lo largo del tiempo. Y esto nos lleva a observar otros efectos. Por ejemplo, que las monedas que están en contacto empiezan a sufrir cambios y se corroen. ¿Sí? Eso quiere decir, y esas eran también muestras para Volta y los científicos de su época, que los conductores húmedos jugaban un papel importante en la producción de electricidad. Diego, levantaste la mano. En ese caso de que las monedas se corroen, antes de empezar a hacer el experimento, ¿es necesario la moneda limarla o simplemente utilizarla tal cual uno la sacaría del bolsillo, por ejemplo? Sí, en este caso las monedas que estamos utilizando no han sufrido una preparación previa. Son, como dices tú, como sacadas del bolsillo, pero digamos que hemos tenido la prevención conociendo que el efecto tiene que ver con que los metales sean distintos. Hemos notado, por ejemplo, que en nuestras monedas colombianas podemos tener monedas plateadas o monedas doradas y sin embargo ser casi que de la misma aleación. Por lo tanto, es necesario verificar que las monedas sean de metales diferentes, porque lo que hemos visto es que el efecto, cuando son del mismo metal, no se produce. Y esto tiene una razón de ser. Dos metales idénticos estarían al mismo potencial. Y para que se produzca fluido eléctrico se necesita una diferencia de potencial. De tal forma que la diferencia de potencial estaría dada por los metales. Gracias, Diego, por tu pregunta. Espero haberla resuelto. Sí, yo pienso que de todos modos la pregunta que hice Diego es importante porque, bueno, depende de las monedas como las tenga uno en el bolsillo, ¿no? Generalmente las monedas que uno usa, pues con el contacto con la mano y todo eso se mantienen pulidas, digamos. Pero si uno de pronto tiene la moneda guardada por ahí, se pueden generar capas de sustancias que no dejan que los metales entren en contacto, ¿no? Entonces, en ese caso, pienso yo que sí sería importante, pues, echarle una limpieza a la moneda, ¿no? Para estar seguro de que lo que entra en contacto son los dos metales. Exactamente. Bien, gracias, profesor José Francisco. Estoy aquí realizando diferentes apilamientos, diferentes levantamientos, para que se pueda observar. Utilizando el apilamiento con 8 monedas, 8 series, perdón, metal 1, cartón, metal 2, vemos efectos en el bombillo y el potencial que marca el multímetro es de 2.11. ¿Cuántas tienes? Perdóname, Angélica. 8 series. 8. Listo.
¿Alguien tiene menos? ¿Una distribución menor? Yo tengo No, una en de este 6. caso tengo 9. Bien, podemos En mirar. mi caso tengo una de 6. Vamos a revisar. No sé si alcanzan a... Se apagó el multímetro. Alcanzan a revisar el multímetro. Entonces, en mi caso está marcando 1,0506 y así va siguiendo. Llegó a 1,36. Para 6, 1.36. Sí, señora. Vale. 1,40. 1.40. So, vamos a revisar primero con el LED, con los 9, con las 9 series. A ver qué sucede. Bueno, aquí ya otra vez nuevamente se observa el LED encendido. No sé si notan el efecto con los Sí. 9 apilamientos. Con las 9 parejas. Sí. Ahora posteriormente vamos a revisar el multímetro y revisaremos qué tanto voltaje tiene la pila. Por aquí realicé un apilamiento de 4. Aquí tenía 6, ahora un apilamiento de 4. El anterior entonces tenía 1,40 y de 4, entonces ahora tiene Bueno, 0,40. Espera, vamos a revisarlo. 0,67, 97, 98. 98. aquí vamos a revisar entonces el multímetro. Está botando entre 5 y subiendo. 5, entre 4 y 5 voltios con el apilamiento de 9 pilas. Recuerde que con el anterior fueron de 13 pilas, por eso botó el multímetro un voltaje tan grande. Bien, gracias. Eso nos hace pensar entonces, Angélica, tú querías presentar el tuyo, disculpa. Sí, señora, pues ya lo había mostrado. Creo que se me prendió el micrófono de nuevo, pero pues vemos que el LED alcanza a prender apilando 8 series. Bien, esto nos hace pensar entonces que en la medida en que van creciendo el número de parejas, el voltaje producido es mayor, lo que nos hace pensar entonces que cuando las parejas se ubican de esta manera, una tras otra, con el cartón humedecido en medio, estamos generando un circuito de los que hoy día llamamos circuitos en serie. Es decir, vamos sumando voltaje o diferencia de potencial en la medida en que vamos agregando pares de metales. Bien, siguiente, por favor. Perdón, Sandra, ¿podríamos mirar el video anterior un momento? En este video que nosotros preparábamos para ustedes, hacíamos el apilamiento, como ustedes ven, y también intentábamos identificar cuál era el voltaje que se producía en cada una de las partes de la serie. De tal forma que ustedes pueden apreciar que en las placas más bajas se producen potenciales más pequeños que cuando se van agregando más placas a la serie.
por último encontramos pues la suma de todos esos pares de metales a lo largo de esa distribución. ¿Qué es lo que estamos observando con los apilamientos de 6, 8 y 9 que nos han acabado de presentar nuestras estudiantes? Voy a permitirme leer el chat. Pregunta Diego, ¿el experimento posee alguna similitud con la biobatería? Bien, esta pregunta es muy interesante porque Volta no trabaja a partir únicamente de sus propios resultados, sino el trabajo de Volta ha sido frecuentemente relacionado con el trabajo de Galvani. Galvani, siendo fisiólogo y uno de los primeros observadores de un efecto como el que se puede apreciar en la pila voltaica, y quien consideraba la existencia de electricidad animal porque las primeras detecciones de este tipo de efectos fueron observados sobre las patas de las ranas con las que, siendo fisiólogo Galvani, él trabajaba. Esta electricidad animal, que llamada en su época electricidad animal, era producida al interior de los músculos de las patas de las ranas en el contacto de los diferentes tejidos que se pudieran apreciar allí, y el escalpelo con el cual se preparaban las ranas. De esas observaciones es que aparece todo este tipo de efectos voltaicos, pero a través del trabajo de Volta lo que se logra concluir es que cualquier tipo de electricidad, de hecho ahora no hablamos de la electricidad animal, cualquier tipo de electricidad que se genera, que se conoce, tiene como característica que ha sido desarrollada a través de dos metales o dos conductores diferentes y un conductor húmedo. En relación con las biobaterías, el funcionamiento entonces sería el mismo. Necesitamos la diferencia de potencial que me generan dos sustancias o dos materiales conductores distintos y uno tercero que se pone en contacto entre ellos. Si tú puedes ampliar la idea de biobatería, entonces podríamos llegar a comparar. Pero también les quiero comentar que miré, o sea, primero las 6, a ver si me prendía el puntillo, no prendió. Entonces después, mire, le sumé las 4 para que fueran 10, le sumé 2 para que fueran 12, y entonces en 12 no prende el LED. Pero entonces en el número 13, ahí es donde prende el LED, así como en el principio me prendió el LED. Entonces, pues, para revisar el voltaje, he llegado a la conclusión que debe estar más o menos en 3.15, llega a marcar más o menos, para que pueda prender el LED. Y pues con vinagre, vamos a ver si llego a 3 puntos algo con alcohol y también prende el bombillo. Gracias, Fernanda. Gracias, Diego, pero si quieres ampliar la idea de biobatería, podríamos hacer el análisis. Sí, yo, de todos modos, ahí como con respecto a lo que dice Marina, me parece que ese paso, digamos, no fue inmediato, ¿no? Hubo que hacer una gran cantidad de experiencias y de dar muchos argumentos para poder afirmar que esa electricidad animal, digamos, era la misma, del mismo tipo que producía, sí, que era el mismo tipo que la que se producía con estas baterías voltaicas, ¿no? Hubo una gran cantidad de trabajos alrededor de, por ejemplo, los peces eléctricos, todo eso que requirieron como, sí, mostrar que se podían como asimilar, por ejemplo, a botellas de Leyden o dispositivos de ese tipo y relacionarlo mucho con los fenómenos electrostáticos, ¿no? Para poder, pues,
argumentar que eran efectos de la misma clase, ¿no? Y no La efectos. electricidad era de la misma clase, sí, también. Es decir, que solo existía un tipo de electricidad en relación con todos los efectos. Bien, en el siguiente video que les presentamos a continuación, vemos otra etapa como del trabajo de Volta, en la cual se puede apreciar la diferencia de potencial entre dos placas metálicas y un conductor húmedo. Estas placas que hemos utilizado son mayores en tamaño a las anteriores, pero en principio cada una de las placas, grande o pequeña, estaría a la misma diferencia de potencial, en tanto el potencial depende únicamente del metal. Lo que hace Volta o lo que se está haciendo aquí, perdón, en este video que ustedes están viendo, es identificando si la distancia entre las placas afecta o no el valor del potencial que se puede apreciar en el multímetro. El valor de la diferencia de potencial que se puede apreciar en el multímetro. Cuando se cambia y se utiliza un metal distinto, es posible apreciar que también varía la diferencia de potencial. En este caso podemos ver que hay una lámina de cobre con una lámina de zinc y esta está produciendo valores tan pequeños que son difíciles de mantener constantes con el multímetro. Cuando se pone la otra placa de metal, se puede apreciar que es necesario cambiar la escala y que estos dos metales en pareja están produciendo un mayor potencial que en el caso anterior. Esto le permite a Volta hacer una escala de tensiones, como él las llamaba. Hoy en día las llamamos potencial, y la escala va a depender de la organización de qué parejas de metales son las que producen mayores efectos y qué parejas de metales son las que producen menores efectos. Esto le permite a Volta hacer una ordenación de los metales, señalando quiénes serían los metales más poderosos en tensión y cuáles serían los menos poderosos en tensión. Llámese entonces tensión eléctrica a esto que estamos mencionando. Ahí es importante, por una parte, como en esta serie de experimentos, establecimos lo que ha señalado la profesora Marina, que no importa la distancia, lo que hacíamos era variar proporcionalmente las distancias de cada pareja de metales, y no importaba la distancia, la diferencia de potencial que se genera entre esas parejas es la misma. Entonces, digamos que se estuvo trabajando con cobre zinc, sin níquel, cobre sin aluminio, sin plomo, me parece que también estaba allí. Y el otro punto era uno que ya había mencionado la profesora Marina en la serie de experimentos anteriores, y es el electrolito, ¿sí? O el conductor, o lo que él llamaba el conductor húmedo, el conductor de segunda clase. O sea, la solución que colocamos en esta celdita también la variamos, y entonces en algunas ocasiones utilizamos, por ejemplo, solución de ácido como el ácido clorhídrico diluido, y en otras ocasiones utilizamos soluciones salinas como de cloruro de potasio y de cloruro de sodio, y la diferencia de potencial que se generaba era también del mismo orden, ¿sí?
Entonces, la diferencia de potencial que se produce aquí parece ser que se debe únicamente al par de metales que se coloque. Con lo único que cambia es con el par de metales que se coloque. Bien, gracias. Siguiente. He realizado el apilamiento con el alcohol, o sea, para que llegara el mismo voltaje que con el vinagre. Y aunque llegó muy cerca porque llegó a 3.3, pues no prende el bombillo. Entonces definitivamente he llegado a la conclusión que tiene que estar en 3.40, más o menos, para que prenda el bombillo con el vinagre. Bien, gracias, Fernanda. Bien, a propósito de todo este tipo de actividades, de experimentos que, como señaló el profesor José Francisco Malagón, han requerido en la historia de la ciencia diferentes grupos de experimentación para llegar a ciertas conclusiones. En la creación de la pila voltaica, Volta señala como unos aspectos importantes. Él identifica que la actividad eléctrica aparece únicamente cuando se establece contacto entre esos dos metales diferentes y el conductor húmedo, y que esos metales, cuando se ponen en combinación, producen efectos mayores o menores, como se señalaba anteriormente. Por otra parte, la intensidad de los efectos de la pila, si se combinan metales como oro, zinc, es de distinta intensidad que se produce cuando se combinan metales como plata y zinc, lo que hace suponer que cada metal tiene su propio poder para producir la electricidad, en palabras de Volta. También identifica que cada extremo de la pila, compuesto de un metal diferente produce un estado ácido o básico que él puede identificar a través del sabor que siente cuando pone la lengua en contacto con los extremos de la pila. Y esos sabores se invierten cuando se invierten las conexiones, de tal manera que él se permite afirmar que esos efectos son localizados y que además pueden determinar la dirección de la corriente. Como señalaba el profesor José Francisco, se necesitan muchos experimentos para llegar a este tipo de conclusiones y se necesita una serie de análisis correspondientes para hacer generalizaciones que sean cada vez mayores. A través de este efecto de Volta, nosotros queremos comentar cuál ha sido el tipo de estudio que nosotros hemos venido realizando y por qué a nuestra perspectiva de trabajo le hemos llamado una perspectiva fenomenológica. Como ustedes han podido apreciar, nosotros hemos hecho uso de los análisis de los documentos o de las fuentes primarias, en este caso nuestra fuente primaria es Volta, y a través del estudio de esa fuente primaria hemos podido organizar y diseñar una serie de actividades experimentales. ¿Por qué para nosotros esas actividades experimentales son importantes? Son importantes en tanto nosotros consideramos que a través de estos ejercicios, cuando las personas pueden, por una parte, producir los efectos y por otra parte pueden organizarlos y puede hacer conclusiones sobre ellos, entonces las personas estarán haciendo un proceso que es de análisis y que además le está permitiendo al sujeto conceptualizar alrededor de lo que ocurre en el fenómeno, y posteriormente consideramos que eso se reflejará en síntesis y en la organización teórica de lo que haya implicado, como ejemplo, en este caso, en el fenómeno voltaico. Así pues, nosotros consideramos que desde la perspectiva fenomenológica se considera que el análisis y la caracterización de los procesos de conceptualización, síntesis y esa teorización que están implicados en la organización de estos fenómenos y en la conformación de nuevos campos de fenómenos, estos son un importante objeto de estudio para el planteamiento de alternativas pedagógicas, mediante las cuales se generen condiciones para dinamizar
los procesos tendientes a recuperar, ampliar y organizar la experiencia de los sujetos en las aulas de clase. En otras palabras, a través de este tipo de actividades, nosotros consideramos que es posible acercar directamente a nuestros estudiantes con los fenómenos de estudio. Gracias, Francisca. Nos están informando que estamos a tiempo para dar cierre al taller. Voy a permitirme, antes de dar cierre al taller, poder mostrar que aquí hay un fenómeno particular que vincula diferentes efectos y cualidades, y que para Volta esto significó a su vez construir palabras y modos de proceder para exhibir ese efecto que él estaba organizando. En este caso, nosotros vemos una estrecha relación entre las palabras que utiliza Volta y las formas de describir sus efectos, en las cuales nosotros consideramos que hay un fuerte vínculo entre la percepción de los fenómenos y los lenguajes que se producen a través de ellos. Y en relación con ese vínculo de percepción y lenguaje, se pueden generar procesos de conceptualización fuertes que nosotros hemos considerado esenciales en el caso de la enseñanza de las ciencias en general y la enseñanza de estos fenómenos en particular. Muchísimas gracias. Entonces daríamos por cierre al taller, dadas las características y el llamado que nos hacen a asistir al cierre general. Muchísimas gracias por el taller. Como le mencionábamos, este va a quedar en la plataforma de YouTube de la SOCHEF. Lo vamos a divulgar por ahí para que cualquier docente que quiera replicar esta experiencia de laboratorio pueda realizarlo con sus estudiantes también. Muchísimas gracias a sus estudiantes también, a todos los participantes. No sé si hay alguna otra duda, consulta o algo antes de dar cierre a la sesión. Muchas gracias a todas. Estuvo muy genial la experiencia y muy claro cómo lo explicaron y cómo hicieron el taller, así que ojalá poder replicarlo pronto, así que muchas gracias a ustedes por su participación, por haber compartido con nosotros estos momentos. Antes de que nos retiremos, sí, quisiera pedirles si pueden abrir sus cámaras para tomar una foto de los participantes y subirlas a las redes sociales. Bien, gracias. Una desordenada. Ah. Eso, muchísimas gracias por su participación, por todo lo que nos entregaron el día de hoy. Así que eso, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Espero. Sería un gusto. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.